En 2006, el mundo perdió un planeta, y con él, una parte de la infancia de millones. Imagina la escena: un aula de primaria, el profesor con un póster del sistema solar en la pared. 9 planetas, cada uno con su nombre: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y al final, diminuto pero orgulloso, Plutón. Un niño levanta la mano, sonríe, señala el último de la fila, pero el profesor, con gesto solemne, toma un marcador rojo y traza una línea sobre Plutón. «Ya no es un planeta», dice. Y el niño lo mira incrédulo, como si alguien hubiera borrado parte del universo. Porque Plutón no era solo un nombre en un libro de texto. Era un símbolo. El planeta rebelde, el más lejano, el pequeño guardián de las fronteras del sistema solar. Y de pronto, fue expulsado. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Qué hizo Plutón para merecer tal destino? Para entenderlo tenemos que viajar al pasado, a un momento en el que el cielo aún guardaba secretos que nadie podía imaginar. La historia comienza en 1930, en el Observatorio Lowell, en Arizona. Allí trabajaba Clyde Tombaugh, un joven astrónomo de apenas 24 años, contratado para una tarea casi imposible: encontrar un planeta invisible. Durante décadas, los cálculos orbitales habían sugerido la existencia de un misterioso planeta X. Algo perturbaba ligeramente el movimiento de Urano y Neptuno, como si un cuerpo escondido más allá estuviera ejerciendo su gravedad sobre ellos. Tombaugh pasaba noches enteras revisando placas fotográficas del cielo, comparando estrellas una a una. No tenía supercomputadoras, ni algoritmos sofisticados, solo un comparador mecánico y una paciencia infinita. Hasta que, un 18 de febrero de 1930, vio algo moverse. Un pequeño punto de luz que cambiaba de posición frente al fondo estelar. Era débil, lejano, pero estaba allí. Había encontrado un nuevo mundo. El descubrimiento fue un terremoto. Por primera vez en el siglo XX, un planeta se sumaba al sistema solar. Y como todo niño recién nacido, necesitaba un nombre. La propuesta ganadora vino de una niña inglesa de 11 años, Venetia Burney, que sugirió Plutón, el dios romano del inframundo, señor de las sombras. El nombre encajaba a la perfección: frío, distante, misterioso. Plutón fue recibido como un héroe cósmico. De repente, la frontera del sistema solar ya no estaba en Neptuno, sino mucho más allá. La humanidad tenía un nuevo guardián del horizonte. Pero desde el principio, algo no encajaba. Plutón era un planeta extraño. Su tamaño resultó ser mucho menor de lo esperado. Al principio, se creyó que podía ser incluso más grande que la Tierra. Pero con el tiempo, las mediciones lo hicieron encoger y encoger hasta revelar la verdad. Plutón era más pequeño que nuestra propia Luna. Su órbita también era sospechosa. Mientras los otros planetas giraban en trayectorias casi circulares y ordenadas, Plutón seguía una elipse alocada, inclinada respecto al plano general, que incluso lo llevaba a veces a estar más cerca del Sol que Neptuno. Era como el alumno rebelde de la clase, que nunca se sentaba derecho en su pupitre. Y luego estaba su composición: hielo y roca mezclados, mucho más parecido a un cometa que a un planeta rocoso como Marte o gaseoso como Júpiter. En 1978, el hallazgo de Caronte, su luna principal, reveló aún más sobre su verdadera naturaleza. La relación entre ambos era tan peculiar. Caronte tiene la mitad del tamaño de Plutón, que en lugar de un planeta con una luna, parecía un sistema doble, girando como compañeros inseparables alrededor de un centro común. Plutón no era un gigante oculto, era un gigante en miniatura. Un planeta, sí, pero cada vez más cuestionado. La verdadera revolución llegó en 1992. Ese año, los astrónomos descubrieron un pequeño objeto helado más allá de Neptuno, conocido como 1992 QB1. No era Plutón. Era otro mundo,
orbitando en esa región oscura y distante, y no estaba solo. Lo que se abrió ante nosotros fue el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por miles de cuerpos helados, restos de la formación del sistema solar. Cometas congelados, esferas de hielo, mundos diminutos. De pronto, Plutón ya no parecía un solitario. Era parte de una multitud, uno más entre muchos. Y luego, en 2005, se descubrió Eris, un objeto más masivo que Plutón, orbitando todavía más lejos. Eris puso la estocada final. Si Plutón era planeta, entonces Eris también lo era. Y no solo Eris, también Haumea, Makemake y decenas de otros objetos del cinturón de Kuiper. La pregunta se volvió inevitable. ¿Cuántos planetas estábamos dispuestos a aceptar? 12, 20, 100. ¿Un sistema solar con una lista interminable de nombres? El problema no era Plutón. El problema era el diccionario. La ciencia necesitaba una nueva definición. En agosto de 2006, cientos de astrónomos se reunieron en Praga, en el Congreso de la Unión Astronómica Internacional. Allí, entre debates acalorados y discusiones filosóficas, nació una nueva definición de planeta. Un planeta, dijeron, debía cumplir 3 condiciones. Primero, orbitar alrededor del Sol. Segundo, tener suficiente masa para ser redondeado por su propia gravedad. Y tercero, haber limpiado su órbita de otros objetos. Plutón cumplía las 2 primeras, pero no la tercera. Su órbita estaba llena de compañeros en el cinturón de Kuiper y nunca había podido dominarlos. La decisión fue clara. Plutón dejaba de ser un planeta. Pasaba a una nueva categoría, planeta enano. La noticia recorrió el mundo como un relámpago. Hubo tristeza, nostalgia, memes, protestas. El estado de Illinois, tierra natal de Clyde Tombaugh, incluso aprobó una resolución declarando que Plutón seguiría siendo planeta, al menos en su territorio. En las escuelas, los pósters tuvieron que ser reimpresos. De 9 planetas pasamos a 8. Una parte de la infancia de millones fue tachada de golpe. Pero la pregunta persiste. ¿Fue justa la decisión? Desde la ciencia, la respuesta es sí. Era necesaria una definición clara. Si no, nuestro sistema solar tendría cientos de planetas, desde seres en el cinturón de asteroides hasta objetos más allá de Neptuno. La palabra planeta habría perdido todo sentido. Pero desde la emoción, la respuesta es más complicada. Plutón era especial. No solo era un pedazo de roca y hielo, era un símbolo cultural, un recuerdo compartido, una presencia en los libros, en las caricaturas, en la imaginación de generaciones enteras. Incluso hoy, muchos científicos como Alan Stern, director de la misión New Horizons, siguen defendiendo que Plutón debe considerarse planeta. Para ellos, la definición de la IAU es demasiado restrictiva, demasiado técnica. En su opinión, Plutón sigue teniendo derecho al título que se le dio en 1930. La ciencia avanza, pero el corazón no siempre sigue el ritmo. Y sin embargo, aquí está la verdad más hermosa. Plutón no dejó de ser importante. Dejó de encajar en una categoría que ya no servía. No fue una pérdida, fue una ganancia, porque gracias a Plutón, descubrimos que nuestro sistema solar es mucho más rico de lo que imaginábamos. Que más allá de Neptuno, no hay vacío, sino un archipiélago de mundos helados, cada uno con su historia, su química, su misterio. Plutón no fue expulsado del sistema solar, fue ascendido a algo mayor. Se convirtió en el líder de una nueva clase de objetos, los planetas enanos, embajadores de una región cósmica que apenas empezamos a explorar. En 2015, la misión New Horizons nos envió imágenes inéditas de Plutón, montañas de hielo de agua, llanuras de nitrógeno helado, cielos azules, corazones dibujados en su superficie. Plutón no es un pedazo muerto. Es un mundo vibrante, con geología activa, con secretos aún por revelar. Tal vez perdió un título, pero ganó algo más grande, nuestra admiración renovada.
Porque al final, Plutón nos enseñó una lección que va mucho más allá de la astronomía. Nos mostró que la ciencia no es estática. No se trata de defender etiquetas antiguas, sino de buscar siempre la verdad más precisa. Y cuando la encontramos, aunque duela, tenemos que reescribir el mapa. Plutón no fue castigado, fue reclasificado, y con ello, nuestro universo se volvió más amplio, más complejo, más fascinante. Plutón no fue expulsado del sistema solar. Fue ascendido a un nuevo mundo, el líder de una nueva clase de objetos que están cambiando para siempre lo que sabemos del cosmos. Si crees que la ciencia no es tener razón, sino buscarla, suscríbete. Porque el conocimiento no termina, solo evoluciona. Plutón dejó de ser planeta, pero en realidad acababa de empezar a ser conocido. Durante décadas, lo vimos solo como un punto borroso en las imágenes de nuestros telescopios. Una mota de luz que parecía demasiado pequeña, demasiado lejana, demasiado insignificante para revelar algo más de sí misma. Lo llamamos planeta, luego planeta enano, pero en ambos casos lo juzgábamos desde la distancia. Lo definíamos sin conocerlo. Y sin embargo, en 2015, todo cambió. Ese año, por primera vez en la historia, una nave humana cruzó su camino. No lo expulsamos, lo encontramos. La misión New Horizons nació de un sueño antiguo, ir más allá de Neptuno. Fue lanzada en 2006, el mismo año en que la Unión Astronómica Internacional borraba a Plutón de la lista oficial de planetas. Parecía una ironía cruel. Mientras la ciencia le quitaba un título, otra parte de la ciencia se embarcaba en el viaje más largo jamás intentado hacia un nuevo mundo. New Horizons viajó durante 9 años, recorriendo más de 5.000 millones de kilómetros, avanzando a una velocidad de 58.000 kilómetros por hora. Cruzó el espacio profundo como una flecha silenciosa, alimentada por un pequeño generador nuclear, llevando consigo la esperanza de mirar, al fin, a Plutón cara a cara. El 14 de julio de 2015 llegó el momento. La sonda pasó rozando la superficie de Plutón a apenas 12.500 kilómetros de altura, enviando imágenes de una claridad que nadie había imaginado. Y lo que vimos nos dejó sin aliento. Plutón no era un pedazo muerto de hielo. Era un mundo complejo, con paisajes dignos de una novela de ciencia ficción. Montañas de hielo de agua más altas que las rocosas, erguidas en medio de un horizonte helado. Una llanura gigantesca, conocida como Sputnik Planitia, cubierta de nitrógeno congelado y sin un solo cráter, lo que significa que es joven, que su superficie se renueva. Eso implica actividad geológica. Plutón está vivo, en movimiento. La sonda reveló también una atmósfera tenue, con capas de neblina azul que se extienden cientos de kilómetros hacia el espacio. Y junto a él, Caronte, su luna inseparable, mostró un paisaje propio. Un cañón tan profundo que deja pequeño al gran cañón de la Tierra. Sus lunas más pequeñas, Nix e Hydra, giraban caóticamente, con formas irregulares, como papas flotando en la oscuridad. No era un muerto helado, era un mundo vivo, en evolución, un laboratorio cósmico, capaz de desafiar todo lo que creíamos sobre los lugares más lejanos del sistema solar. Plutón no resultó ser raro. Resultó ser un pionero. Durante años lo tratamos como un error, como un planeta que no encajaba en la lista, como un extraño al que había que redefinir. Pero lo que descubrimos es que Plutón no era la excepción. Era el prototipo. El primero de una clase nueva de mundos helados que pueblan las fronteras del sistema solar. Allí están Eris, más masivo que Plutón, orbitando todavía más lejos. Haumea, deformado por su rápida rotación en forma de balón de fútbol americano, girando sobre sí mismo cada 4 horas. Makemake, con una superficie rojiza y sin atmósfera, oscuro como el carbón. Y Ceres, en el cinturón de asteroides, con misteriosas manchas brillantes de sal y posibles erupciones de hielo. No perdimos un planeta, ganamos una categoría, una familia completa.
Plutón no fue despedido. Fue ascendido a embajador de un nuevo continente cósmico. ¿Por qué estos mundos importan? Porque no son simples escombros flotando en el borde del sistema solar. Son fósiles, testigos intactos de la infancia del cosmos. A diferencia de la Tierra, Marte o Júpiter, que han cambiado y evolucionado, los objetos del cinturón de Kuiper han permanecido casi iguales durante 4.500 millones de años. Son cápsulas del tiempo que guardan pistas sobre cómo se formaron los planetas, de dónde vino el agua que llena nuestros océanos, e incluso cómo surgieron las condiciones para la vida. En 2019, la misma sonda New Horizons nos mostró otro de esos fósiles, Arrokoth, un objeto en forma de muñeco de nieve con dos lóbulos unidos suavemente. Una reliquia de la época en la que pequeños fragmentos de polvo cósmico empezaban a juntarse para formar los planetas. Al mirarlo, estábamos mirando al principio mismo. Estudiar a Plutón no es observar un planeta enano, es mirar hacia atrás en el tiempo. Es contemplar el libro de la creación, escrito en hielo y roca, esperando ser leído. Por eso Plutón nunca perdió importancia. Al contrario, dejó de ser solo un nombre en un póster escolar, un punto tachado en la lista, y se convirtió en un mundo real, complejo, misterioso. Un recordatorio de que lo que llamamos frontera no es un final, sino un comienzo. A veces, para ver algo con claridad, hay que cambiarle el nombre. No fue una pérdida, fue una profundización. Y mientras sigamos mirando, descubriremos que el universo no está hecho de certezas, sino de preguntas que valen la pena. Plutón ya no es el último planeta, es el primero de una nueva era, la era de los mundos helados que guardan los secretos del nacimiento del sistema solar. Si crees que lo que cambia de nombre no desaparece, sino que comienza a ser entendido, suscríbete, porque el conocimiento no termina, solo se transforma.